presión, que ya lo conocemos, valores normales, valores anormales, los elementos necesarios para la toma, que ya lo vimos, y cómo se realiza la toma de los signos vitales, que ya lo hicimos. Entonces, definición, ¿qué son los signos vitales? ¿Qué son los signos vitales? Rangos de normalidad. Los signos vitales son rangos de normalidad ¿de qué? Del cuerpo humano de la persona. ¿Cómo más complementarían eso? Y es aquí donde estamos fallando. En síntomas ponemos taquicardia, taquipnea, cuando ya llevamos que esos son signos. ¿Okay? Así que quiero conceptos claros, y que hoy se vayan con conceptos bien claritos. ¿Cómo más complementaríamos eso? Estos son uso de funciones fisiológicas que utilizamos para valorar el estado fisiológico del paciente. Llama para valorar el estado de vitalidad, ¿verdad?, del paciente. Entonces los signos son los signos de vida, de la vitalidad, de la fisiología, de la función, porque representan las funciones fisiológicas y vitales de la persona. ¿Sí? Entonces ahí, punto final. Son los signos de vida porque representan las funciones fisiológicas y vitales de la persona. Están representados por las manifestaciones o fenómenos orgánicos que se pueden percibir, medir y evaluar de forma constante y objetiva. Y estos son, ¿cuáles? Presión arterial, pulso, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, vimos también posibilidad de pulso y temperatura. Bien, iniciemos con presión arterial. Concepto de presión arterial y tensión arterial, Viviane. Presión arterial, tensión arterial. La presión es la fuerza con la que la sangre choca con los vasos, y la tensión es la resistencia de los vasos. Perfecto, entonces una está ahí dentro, es este flujo de sangre aquí, la presión que ejerce este volumen, y la tensión será la resistencia de este vaso hacia ese flujo de presión, ¿verdad? Entonces en algunos textos está como presión, en otros dice tensión arterial, pero al final ambos hablan de lo mismo, ¿sí? En la medición de la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y la resistencia que ejercen estas ante el pasaje de sangre que es impulsado desde el ventrículo izquierdo. La contracción y relajación ventricular determina la presión sistólica y la presión diastólica, que se expresa en milímetros de mercurio. ¿Y quién maneja estos milímetros de mercurio? Después de que ese corazón incluso esa cantidad de sangre, ¿quién maneja esa presión irregular, esos milímetros de mercurio? ¿El tensiómetro? Los grandes vasos. ¿Qué vaso? La aorta. ¿Sí? Ahí la presión es 120/80 y es la que se refleja cuando hacemos la medición de la presión, que es 120/80. Esa recibe todo ese flujo de sangre para que se distribuya de manera sistémica. Presión arterial máxima y presión arterial mínima. Presión máxima o presión sistólica es la máxima presión que ejerce la sangre como resultado de la contracción y la despolarización del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, es la onda sanguínea más alta dentro de las arterias. Al contrario, la presión mínima o presión diastólica es la mínima presión que ejerce la sangre sobre las arterias como resultado de la relajación o repolarización del ventrículo izquierdo. Entonces, relajación, repolarización. Aquí contracción, despolarización. Y eso es brevemente revisando un poquito fisiología.
Factores que determinan la presión arterial, que creo que también es un punto que hablamos, ¿sí? ¿Cuáles son los principales factores? A ver, corrido. Frecuencia cardíaca. La bulimia. La elasticidad, ya. La viscosidad de la sangre. La resistencia vascular periférica. Y ahí tenemos los 5 principales. Pero aquí tenemos estos dos claves, ¿sí? El gasto cardíaco, que es igual a qué, Álvaro. Angie, gasto cardíaco es igual a. Esto creo que es igual al volumen sistólico. Perfecto. Volumen sistólico. Por la diástole, creo. ¿Qué? Gasto cardíaco es igual a. Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y la resistencia vascular periférica que vimos. Los principales, después tenemos la velocidad de la aorta y la viscosidad de la sangre. Factores que afectan la presión arterial. Aquí ya viene un poquito de antecedentes también, ¿verdad? Al momento de hacer la historia clínica. Principales puntos: la edad avanzada, causas genéticas, sexos, raza, la actividad, ejercicio y todos los puntos que vimos antes de realizar la toma de la presión, ¿verdad? Lo que interrogamos, lo que preguntamos, ejercicios, y ahí tenemos uno de los más importantes: obesidad, tabaquismo, estrés. Entonces, si preguntamos si consume, si fuma, ¿usted fuma? Sí. ¿Usted bebe o consume bebidas alcohólicas? Sí. Y no termina ahí, ¿verdad? Ah, ya. No, ¿verdad? Como lo hacíamos en la práctica. ¿Qué más tenemos que preguntar? Si dice, ¿usted fuma? Sí. ¿Con cuánta frecuencia? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Cuántos cigarrillos al día? ¿Cuántas cajetillas al día? Y si en ese momento le está realizando la toma de la presión, justo en ese momento, y te dice sí, una cajetilla al día, sí. ¿Consumió el día de hoy? Preguntarle. El día de hoy, o al menos el día de ayer, si incluye. Un día anterior consumió bebidas alcohólicas, digamos hoy es lunes, el sábado consumió, llegó hasta el embriaguez, sí afectará el lunes, sí puede seguir afectando, dependiendo del grado. ¿Qué consumió también? Solo cerveza, consumió tequila, ron, whisky, influye un poco, tiene concentraciones diferentes de alcohol, y el hígado tarda en procesar y metabolizar. ¿Sí? Así que no solo. Una persona que llega al estado de embriaguez con tequila, digamos, y otra persona que llega al estado de embriaguez con cerveza nomás. Con cerveza, pues solo va a hacer esto, ¿verdad? Se linchar y va a ir a botar al baño a cada rato. Mientras si es con tequila, hasta te quema al consumirlo aquí. Te quema toda la mucosa, ¿verdad? No, sea rico. Esas cosas no sabes. Pues sí, te quema mucho. Te calienta. Agua de COVID, ¿no? Purifica. No me digas. Aparatos para medir la presión. Ya los conocemos y este es del que les hablaba, el que sí tenía mercurio, la regleta, ¿sí? Y en algunos tal vez hay todavía ahí como algo que está en desuso. Pero este igual se quedó con milímetros de mercurio, pero es el aneroide, que no contiene ya mercurio, pero la medición sí va de 0 a 300, ¿verdad? En el manómetro. Y después tenemos el más práctico y el que se utiliza ya ahora mucho, el digital. Lo único que tienes que hacer es presionar el botón y después te da ahí toda la medida. ¿Sí? Después lo básico, a ver, dime un poquito, háblame del aneroide.
plano. ¿Cómo es estos aparatos que utilizamos para la toma de la presión? Brevemente un resumen. Bueno, en el estudio, o solo de la Ya, de la negra. bueno, se compone de dos y podemos tomar el pulso de dos maneras, por la percusión y por la estimulación. Se tiene que poner el collarín dos veces encima del codo y no tiene que presionar al paciente, no tiene que dar cabeza. Ya está bien, Brando, está bien, pero lo que te pregunté es, dice aparatos para medir la presión, es decir, ¿cómo está formadito este aparato? Que tiene ahí dos mangueritas, el brazalete. Tiene también Ese es el brazalete, ¿verdad? Sí. Y ese tiene que tener una medición y se debe tener cuidado al momento de realizar la toma de la presión. Por ejemplo, en algunos que les realizaron, incluso se estaban agarrando ahí, ¿verdad? Porque no alcanzaba, ¿verdad? No llegaba. Y vas insuflando y se va abriendo. Entonces esa no es una buena toma de la presión. Tendrás que medir primero y ver el equipo, que todo esté calibrado, que todo esté funcionando bien, qué biotipo presenta el paciente que le voy a tomar, más o menos su característica morfológica, su anatomía, y veré, este no me va a alcanzar. Necesito buscar otro, pero tengo que hacer una buena toma, no estar ahí, agarra un kilo, mueva, ¿sí? Entonces es importante conocer para eso el instrumental. Y en este igual, varía los centímetros de ese brazalete. Doctora, en el digital también varía para los pediátricos, para los que tienen obesidad. Varía, otros vienen más pequeñitos y para los que tienen obesidad vienen esos que ya son mayor a 2 metros. ¿En el digital? Sí, en el digital varía. Y lo importante del digital, ¿qué es? Pues la batería, ¿sí? La batería es lo más importante. Si la batería aquí te marca y te dice 2 líneas, pues tal vez no se toma haciendo ya una buena toma. Y la batería se gasta rápido. Eso es algo muy Lo importante. estoy grabando. ¿Sí? Si es una batería recargable, pues tampoco te dura mucho, pero la que más se gasta es la que viene con pilitas. Metes las 4 pilas grandotas, y si estás todo el día usándolas, el día siguiente ya va a estar. Dependiendo de qué pilas también, ¿no? Pero eso es importante. Y ahí tenemos el manómetro aneroide, la pelito, la válvula, la perillita que tienes que manejarla bien, ¿verdad? Cómo se abre, cómo se cierra. Ahí el estetoscopio y aquí vemos el manómetro, la agujita de 0 a 300 y a medida que va subiendo esta agujita, ahora ya vamos a ver lo que ya sabemos, hasta dónde, cuándo tenemos que insuflar, pero a medida que baja después la agujita hace el baile de la aguja, ¿verdad? Ese movimiento de la aguja. Recomendaciones generales. No deben ingerir alimentos, frutas, todo lo que ustedes interrogaban a sus pacientes simulados. Fumar o beber café 30 minutos previos a la toma. Debe estar relajado en un ambiente tranquilo, cómodo y una temperatura agradable. Porque incluso la temperatura te agita, ¿verdad? Como hace rato estás sofocada, quieres mayor ventilación, eso te estresa un poco y eso sube la presión. Tanto el operador como el individuo deben guardar silencio durante la toma de la presión. En la primera consulta se debe realizar la toma de la presión en ambos brazos. En las sucesivas se realiza en el brazo en el que se haya registrado el valor más elevado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para la toma de la presión? Lo que hacíamos, incluso fingíamos, ¿verdad? Lavar nuestras manos, revisar ese equipo, que ya vimos cuál es, posición del paciente, cómo tiene que estar, ahora veremos una imagen más detallada al respecto, posición y método para la aplicación del manguito, lo que explicaba Brandon, que ahora lo veremos, posición del estetoscopio, incluso cómo lo tenemos que agarrar, ¿verdad? Puede ser así, con los dedos del pito, dependiendo de tu comodidad, pero nunca tocando esa membrana o la campana. Determinación de la presión sistólica y determinación de la presión diastólica. ¿Cuál es el ruido que te indica la sístole? ¿Cuál es el ruido que te indica la diástole? En el método de ausculta
auscultatorio y en el palpatorio, principalmente sistólico. Y aquí tenemos nuestra imagen: no conversar, apoyar el brazo a la altura del corazón, colocar el manguito en el brazo sin ropa, ¿verdad? 2 a 3 centímetros del pliegue del codo, usar el tamaño del manguito adecuado, apoyar los pies juntos, firmes, la espalda de igual manera y tener la vejiga vacía. ¿En qué influye esto? Ahora lo veremos. Y no cruzar las piernas. Entonces, esta posición que tiene que tener el paciente tiene un porqué. No es solo, así tiene que ser. De igual manera, la vejiga llena. Y aquí está la explicación. Y es uno de los últimos artículos que subió. Bueno, esta diapositiva ya tiene 2 años, así que está por ahí. Pero es de las últimas, no pasa más de 2 años, hasta 3 tal vez. Entonces, seguir el protocolo que viene es no conversar. Hablar o escuchar de forma activa agrega hasta 10 milímetros de mercurio. Mientras haces la toma, que estés ahí hablando. Apoyar el brazo a la altura del corazón agrega hasta 10 milímetros de mercurio. Colocar el manguito en el brazo sin ropa, la ropa gruesa agrega hasta 5 hasta 50 milímetros de mercurio. ¿Por qué será tanta la diferencia? Porque depende, ¿verdad? Si es sintético, si es de algodón, si es lana, si es algún otro textil, no sé. Depende de la ropa. ¿Sí? Usar el tamaño del manguito adecuado. Un manguito pequeño agrega de 2 a 10 milímetros de mercurio. Apoyar los pies. No apoyar los pies agrega hasta 6 milímetros de mercurio. No cruzar las piernas. Tener las piernas cruzadas agrega hasta 2 a 8 milímetros de mercurio. Tener la vejiga vacía agrega hasta 10 milímetros de mercurio. Y apoyar la espalda agrega hasta 6 milímetros de mercurio. Entonces, ven el rango de variación. Puede o no, dependiendo del caso, que sí puede llegar a aumentar hasta más de 10 milímetros de mercurio, ¿verdad? Si la espalda está así, si estás elevando el brazo para hacer la toma, si pones enfrente el brazo, si ese brazo está caído, si las piernas están cruzadas, abiertas, más la espalda así, el brazo así, pues yo creo que ahí sí ya habrá un aumento de unos 10, 15 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces sí es importante una buena posición y es un laboratorio que realices antes de la. Y aquí sí, brevemente, ¿cómo se la realiza? Otra vez. La maniobra palpatoria y la auscultatoria. Pero entre ambas, esta es el gol estándar, es el que se hace siempre, más. Ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Palpatoria no mucho. En algunos casos, y las licenciadas, que son las más prácticas que lo hacen, no retiran el aire y luego vuelven a insuflar, no. Ahí mismo lo hacen, toman el pulso, ahí mismo aumentan y retiran el aire, por la práctica que tienen. Pero ustedes, al conocer, ¿antes conocían la maniobra palpatoria? No. Incluso hicieron una actividad de toma de la presión arterial. No, ¿verdad? Ahora este año sí ya la conocen. Saben cómo es, para qué y cuándo debe realizar. ¿Sí? Pero este es el problema. Y por lo mismo que aprendieron, hicieron todo desde el principio. Así les hice hacer en la práctica, ¿verdad? Todo desde el principio. Ahora que ya saben y que lo dominen, o en casa incluso tengan a alguien con presión y ustedes quieran hacer el control cada día, pues fácilmente van a dominar eso. Y aquí tenemos los ruidos. Los ruidos de coro, do. ¿Cuántos ruidos son? 5. ¿Cuáles son? Digo, el primer ruido, Las císpares. Un ruido, claro. la diástole que indica El el quinto. quinto ruido. En pediátricos puede indicarte cuál. El cuarto ruido, una revolución.
¿En cuál de todos los ruidos, de los 5, se presenta como un soplo fuerte? ¿En cuál? En el segundo. De los 5, ¿cuál es el más agudo y nítido que se escucha así clarito? El tercero. El tercero. ¿Y el quinto cómo se escucha? Silencio, nada. Silencio. No se escucha nada. Perfecto. Y aquí tenemos los valores normales que ya sé que todos se las saben, ¿verdad? Y aquí tenemos desde hipotensión, valor normal, hipertensión, ahí tenemos prehipertensión, grado 1, grado 2 y crisis hipertensiva. ¿Cuánto es crisis hipertensiva, Nayani? 180, 110. Ya, ¿cuánto, Angie? 180, 110. Ya, prehipertensión. Angie. 120 a 130. Y ya un poquito más, 120 a 35. 130. 139 39 para la sístole. Sístole. La diástole de 80 a 89. 80, 89. Después, grado 1, grado 2. Y esta es de la Asociación Americana de Cardiología. Pero hay otra también, ¿sí? De la española. Bien, ahí esta clasificación es un poco más larga, porque incluso este valor de prehipertensión lo toma como leve, ¿verdad? Ahí, como 1, que todavía está en ese rango normal. Pero en esta de la Asociación Americana directamente es prehipertensión. Pero igual te da un rango de 20 para la sistólica, y en todos te da un rango de 20 para la sistólica, que va aumentando de 20 en 20. Y para la diastólica, de 10 en 10. O si quieren, 19, 19, 9 en 9. ¿Sí? Pero varía. Y aquí tomar en cuenta que la fase 5 corresponde a la diastólica en adultos, excepto en insuficiencia aórtica y estados hiperkinéticos. ¿Cuáles son los estados hiperkinéticos, Némesis? ¿Cuáles son los estados hiperkinéticos? Si quieren, hiperkinéticos. ¿Cuáles son? Ya, puede ser hiperkinetismo, ¿qué más? ¿Embarazo? Embarazo, Anemia. lactantes, por ahí. La fase 4 es un mejor índice de diastólica en niños, lo que acabamos de decir. Tomar en cuenta esto, dice tomar en cuenta. En casos de obesidad donde no se dispone de un manguito de mayor diámetro, tomar la presión arterial en la arteria radial. No se puede aquí, no te alcanzó el manguito, no hay más recursos, le tomas en el antebrazo. Y tu guía ya no será la braquial, sino directamente te quedas con la radial. Si no se puede en miembros superiores, En la perial. En la perial. perfecto, en miembro inferior. Pero antes de esa puede ser la oblique. Tomar la presión, pero hay un rango de variación, ¿verdad? Varía de miembro superior, incluso solo en brazos dijimos hasta 10 milímetros de mercurio, derecho, izquierdo, y de brazos superiores, de miembros superiores a miembros inferiores, hasta 30 puede llegar esa variación. Así que eso sí tienen que poner en cuenta. Tomar la presión 15 minutos posterior a la primera toma si se registra un valor elevado. Y por último, existe una variación de 10 milímetros de mercurio entre ambos brazos que les acabo de mencionar. Y creo que con eso completamos
presión arterial, pero aquí tenemos uno más que está directamente del libro, que dice daño de órganos blancos. Y en la presión arterial, ¿cuáles serán esos órganos? Corazón. Corazón, Cerebro. cerebro, Riñón. Ahí quedamos. y ojo, retinopatía. Esos cuatro. Corazón, ¿Sí? cerebro, Y esto está riñón directamente y ojo. del libro, así que revísenlo. Esto es de arquero. Y también aquí tenemos el famoso agujero auscultatorio. ¿Qué es el agujero auscultatorio? Un ruido que no se escucha. Ya. ¿Dónde? En el segundo ruido. Jessica. ¿Quién se llama Jessica? Hay dos. Ahí, Jessica. ¿Qué es el agujero auscultatorio? Es el vacío que aparece lo que es al final del segundo ruido. Esto se lo pueden como un vacío, lo que puede confundirse. Ahora sí. A ver, una definición, otra. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ya tomas en cuenta el tercero como si fuera el primer ruido, ¿verdad? Porque caes en el agujero auscultatorio, ahí no escuchaste nada, viene el tercer ruido y dices, ese es el primer ruido y tomas ese como si estoy, ¿verdad? Y eso te va a dar un dato erróneo. Entonces, eso es el agujero auscultatorio, justo en el segundo ruido. Y ahí podemos ver la intensidad de las ondas. Ahí tenemos el primer ruido, aquí tenemos el segundo que viene con un soplo, el tercero que es el más nítido y auto, vean la amplitud de ese tercer ruido. El cuarto que tiene algo de características de esto, pero esa amplitud ya bajó. Y el último, anulación. No se escucha nada y ese es el que te da la presión diastólica. Y lo que ya conocemos también, síntomas y signos, y aquí está todo. ¿Sí? Cefalea, el dolor precordial, mareos, disnea, náuseas, están mezclados signos y síntomas. Valdría la pena poner a un lado síntomas y al otro lado signos como el expuse de estado de hidratación, ¿verdad? Pero lo llevamos a ansiedad, confusión, hemorragia nasal, que es epistaxis, Y tinnitus. tinnitus, perfecto. Y aquí, antes de terminar, estos datos y cifras que me parecen importantes, si añadía unas 3 o 4 diapositivas más, es lo mismo, ¿sí? De la Asociación Americana y los últimos datos, y me parece importante, porque no solo tenemos que estudiar lo que está o lo que pasó o cómo es siempre, sino lo actual. Por lo mismo, les hago hacer esos multimedias también, esas actividades. Datos y cifras. Se estima que en el mundo, ¿quién puede leer, por favor? Que veo así todo nublado, por favor. Hay 1.280 millones de adultos de 30 a 79 años con hipertensión y que la mayoría de ellos, cerca de los 2 tercios, viven en países de ingresos bajos y medianos. Según los cálculos, el 46% de los adultos hipertensos desconocen que padecen esta afección. La hipertensión se diagnostica y trata a menos de la mitad de los adultos que la presentan, solo el 42%. Apenas 1 de cada 5 adultos hipertensos, el 21% tiene controlado el problema. La hipertensión es una de las causas principales de muerte prematura en el mundo. Una de las metas mundiales para las enfermedades no transmitidas es reducir la prevalencia de la hipertensión en un 26% en 2030. 25%, 16%, en 2030, con respecto a los valores de referencia del 2010. Perfecto. Ahí terminó. Gracias, Manuel. Punto. Y ahí terminamos, sí, punto. Termina la clase, terminamos la siguiente con signos vitales. ¿Sí?